Creímos que la IA lo haría todo, pero olvidamos tener criterio. Hoy hablamos de un mundo hiperconectado donde los likes pesan más que la conciencia y hasta los niños se han vuelto contenido. Hola, bienvenidos a Brilla Bonito. En el día de hoy tenemos como invitada a Sandra Arias. Sandra es una persona que conozco hace muchos años, una mujer muy inteligente, muy preparada, de pronto una de las mujeres más inteligentes de las que yo conozco. Sandra, bienvenida, la admiro profundamente, muchísimo. Ay, muchas gracias. Sandra es profesora, Sandra tiene su empresa, Sandra gestiona clientes, es decir, a Sandra le faltan horas del día para hacer todo lo que hace, que es una cosa por las que también te admiro profundamente, porque además siempre que te sigo, que veo las cosas que publicas en LinkedIn, cómo te relacionas con el resto de la gente del sector del marketing digital, pues me doy cuenta que eres una persona que saca tiempo donde no lo tienes para hacer todo. O sea, eso es una cosa impresionante, impresionante. Entonces, pues no, yo le he invitado hoy para que hablemos un poco de dos temas que están en este momento, yo creo que absolutamente de actualidad. El primer tema es sobre la IA y todo lo que conlleva, todo este nuevo paradigma de vida que muchas veces asusta, pero hay que entenderlo bien, ¿no, Sandra? Para Sí. poder adaptarse a este nuevo tema. Y luego otro tema que tiene que ver con la hiperdigitalización en la que estamos viviendo, ¿no? En la que hay mucha gente joven a día de hoy que únicamente quiere vivir dentro de las redes sociales y para las redes sociales y de las redes sociales sin que sus padres entiendan muy bien qué es lo que están haciendo ni cómo lo están haciendo y eso también genera muchos conflictos a nivel familia, a nivel relaciones, a nivel tal, y genera mucha angustia a la juventud, ¿no? Entonces, son dos temas que están relacionados, pero a la vez vamos a tratarlos por separado para poder enfocarnos mejor. Pues nada, Sandra, lo primero es que nos cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia con la IA, ¿no? Tuya personal. ¿Cuál ha sido tu primer choque y tu primer engaño y tu primer desengaño? Las dos cosas. Fíjate, bueno, creo que al final la IA tiene un tiempo tan cortito entre nosotros que mucha gente se va a poder sentir identificado y básicamente el boom este que hubo con la IA, con ChatGPT, con, bueno, todas las IAs que están incorporando, tú sabes bien, Sí. grandes gigantes como Meta, como TikTok, todos están ya incorporando la IA en sus algoritmos, en sus plataformas publicitarias, etc. Pero fíjate, mi primer choque fue el mismo que me ocurrió cuando empezaron las redes sociales, que fue ese boom de, ¡wow! Esto lo puedo hacer todo, esto Sí. es fantástico, es maravilloso, es increíble, le pregunto cualquier cosa, me da respuesta, es A tremendo. todo, maravilloso. A todo. Mi mejor amigo. Ya era como ese momento de ilusión, ¿no? Sí, Esto sí. es como cuando te enamoras, ¿no? Ese Sí. primer momento de, wow, es todo El subidón. fantástico, maravilloso, de subidón. Y luego ya te pegas la bajada de cuando te das cuenta de sí está bien, pero no es para tanto. no es para tanto. Que sí que creo que al final, como herramienta, como tecnología, es increíblemente útil. Y como te decía antes, al final estamos en un periodo todavía muy embrionario. Todavía la IA que vemos hoy no tendrá nada que ver con la IA dentro de 10 años. Pero sí que es cierto que el que nos estemos acostumbrando a este tipo de tecnologías y sobre todo esta generación más joven que viene ahora, esta generación que ya no es que nazca con un móvil bajo el brazo, No. sino directamente Con nace ChatGPT. con ChatGPT, con Gemini, con Perplexity bajo el brazo. Tenemos que tener en cuenta que son una generación con un cerebro tan permeable que son capaces de adaptarse prácticamente a todo. Sí, sí. Entonces, ellos ya lo usan con una naturalidad tremenda. Sí, es nativo en ellos. Sí, completamente. es nativo totalmente en ellos, cosa que quizá no en nosotros y en él ya es increíblemente nativo. Pero fíjate, ese primer choque que tuve yo, que fue, wow, todo es fantástico y maravilloso, y que también los años me dan un poco de sentido crítico, Sí. eso es, quizás ese es el punto que también tiene que llegar esta nueva generación, que a lo mejor en un punto no tiene esa opinión tan formada, ese sentido crítico tan formado, y eso sí que es necesario para poder juzgar, porque la IA es fantástica, pero no es infalible. No, no es infalible. Por lo menos a día de hoy no. Claro. A mí mira lo que me ha pasado. Bueno, que Sandra y yo trabajamos en lo mismo, las dos Sí. trabajamos en marketing digital y por eso a lo mejor estamos muy actualizadas, ¿no? Con este tema, porque la IA es 100% del tema digital. Mira, mi primer desengaño con la IA, bueno, mi primera fascinación Sí. ha sido la facilidad para hacer tareas que antes me llevaban
un Sí. ratazo, por ejemplo, a la redacción de textos para cosas, Sí. las ideas para cosas, ¿no? Dame una idea de, Tal cosa. ayúdame a pensar en, ¿no? Ese tipo, que Sí. antes era como tú con el lápiz ahí horas y horas pensando, ¿y qué hago? ¿Y Sí. qué hago? Entonces, esa parte me ha parecido fantástica. Pero ¿cuál es la parte que me preocupa, mi primer estrellón? Es cuando ya me he acostumbrado tanto a pedirle a la IA ese tipo de cosas que cuando quiero pensar por mí misma, a veces Cuesta un digo, poco más. ¿será que me he vuelto como una drogadicta? Tengo como una, ¿sabes? Como necesito Sí. mi chute de ChatGPT para poder. Sí. Entonces me he obligado a mí misma a no preguntar, a volver a hacer lo mismo que hacía antes. Manualmente. Claro, Sí. pero es que el antes del que te estoy hablando es un antes de hace 2 años. Sí. O sea, es muy fuerte, ¿eh? Estamos muy hablando reciente. de 2 años atrás. Entonces yo he intentado como autoejercitarme y autoobligarme a no siempre preguntarle, porque entonces me vuelvo perezosa y siento que mi cabeza no estoy haciendo que las conexiones neuronales, Sí, yo entiendo mucho ese punto. O ¿sabes? sea, creo, fíjate, voy a hacerte una analogía un poco similar, ¿no? Esto es como cuando hacíamos raíces cuadradas A manualmente en el mano, cole, el que ajá. nos obligaban siempre que, la típica cosa, ¿no? Que nunca sé para qué servía que te lo No, que te enseñasen. cortaba las venas, sí, que tú dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Sí, sí. Y ahora tienes una calculadora y eres capaz de hacerlo. Realmente, la calculadora te está facilitando, igual que te está facilitando una IA. Pero claro, la diferencia es que tú ya antes sabes hacer esa raíz cuadrada, sabes para qué sirve, sabes para qué la quieres. En este caso, si no existe ese sentido crítico detrás, existe Exacto. ese punto, quizá no eres capaz de valorar. Yo la calculadora sí que me va a dar el resultado de una operación matemática, pero ¿cómo sé que la IA me la está dando la correcta? Claro, claro, no lo puedes saber. Claro, entonces No. ahí está un poco ese punto. Y sí que es verdad que hay un punto en que las IAs van a ir avanzando y cada vez van a ser más sofisticadas, pero ese criterio, ese sentido crítico, esa creatividad que a veces tenemos los humanos, que no somos Claro. capaces de replicar todavía una IA, eso va a ser lo más complicado de... Lo más complicado, yo lo que veo, a ver si tú has percibido lo mismo, no sé, es que, no sé, cuando empezó todo esto de la IA, nos lo vendían a todos, porque Sí. creo que fuimos en la montaña de profesiones, creo que nosotros estamos aquí Sí. arriba, ¿no? Fuimos los primeros en entender de frente, ¿no? Sentir el ventarrón así de la IA de frente. Sí. Uy, no, tú tienes que ser un prompt engineer para entender cómo le hablas a la IA, porque a la IA hay que hablarle yo que no sé cómo, no sé quinta, no sé Sí. cuánta. Y hoy en día yo creo que eso ha ido como a menos, es decir, han trabajado mucho realmente los prompt engineers, Sí. de verdad, han trabajado mucho para que nosotros los cristianos de a pie podamos hablar con la IA de una manera más sencilla, logrando un resultado más efectivo. Sí. Porque yo te digo que yo desde el año 2022 tal vez, o 2023, si no estoy mal, no me acuerdo en qué año empezó este tema del chat GPT, yo empecé a usarlo muy Sí. rápido. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba cosas y era mucho más complicado. Sí, era mucho más complicado que tener una respuesta más exacta si no ponías, oye, Sí. ponte en tal rol, haz... No sé cómo, no sé era como... quinta, sí. Todo el mundo nos leímos esa guía de Google, la guía 101 para prompts. Sí, Sí. los prompts, no sé qué, tienes que decirle la Sí. profesión, cómo quieres que lo haga, ¿Qué en qué tipo no de sé cómo. respuestas? Sí, sí, Hoy sí. en día le dices, redáctame un texto para, y pum, te lo hace. Y ya está hecho. Sí, Sí, sí. porque ya también como ese machine learning va aprendiendo de ti, va cogiendo tu personalidad. A mí, por ejemplo, me dice, voy a ponerlo en un tono irónico, con un poco de Sí. sentido del humor, así como tú, no sé qué, y yo me quedo flipada y digo, Dios mío, si me conoce. ¿Me Sí, entiendes? sí, lo puedes ir ahí fusionando, eligiendo y ya Sí. lo puedes ir adaptando. Y eso es increíble. Y realmente. se retroalimenta con lo que tú le preguntas. Fíjate en 2 años lo mucho que ha avanzado. Y a mí me fascina, de hecho, el punto de ese avance en tan cortito tiempo. Sí. También te digo que estamos como muy enfocados en que la IA es de lo más usado, que todas las búsquedas se hacen por ahí, pero realmente, por lo que parece, no es tal cual. Hace un par de semanas estuve viendo una conferencia de MJ Cachón, fantástica, Sí, maravillosa, sí. que justo hablaba de SEO y de IA. Y decía que al final la IA mucha pupa a Google no la ha hecho, que realmente sigue en el 90 y tantos % de las búsquedas y que ChatGPT agrupa como un 3%. No es tanto, o sea, quizá está más concentrado en determinadas profesiones, en determinadas generaciones. Sí. Yo creo que también, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que sí le ha hecho algo de pupa. ¿En qué sentido? Ojo, a mí, digamos, esto es una opinión personal, que puede ser verdad o no, pero digamos las búsquedas consultivas.
Sí, No las sí. transaccionales ni las búsquedas que buscan una ejecución, sino las consultivas en plan Sí. de los síntomas de no sé qué, no sé cuántas, o características para bla, 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 ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que sí, ahí la IA sí que se roba un poco el protagonismo, ¿eh? Sí, ahí yo creo que también. Sí. Y luego está el tema de acostumbrarte a usarla, porque lo que yo te digo es como una droga. Sí. Es decir, tú nunca lo has probado, no te hace falta. Pero en el momento en que lo empiezas a probar y empiezas Sí. a recibir un feedback que te mola, entonces ya no puedes prescindir. Es decir, ya lo primero que haces es abrir Gemini o abrir ChatGPT en tu móvil en lugar de abrir Google para preguntar algo. Sí. Pero ojo, si vas a comprar algo o si vas a buscar un abogado o vas a buscar un electricista o vas a buscar un cerrajero, usas Google. Te vas a Google, exactamente. Esa parte aún no. En estos días, no sé si tú sentiste lo mismo, abro yo ChatGPT, ¡crin! Y me aparece abajo un cartel que dice, prueba nuestro nuevo navegador, no sé Sí. qué, no sé cuántas. Y yo vi una cruz, RIP Google. Rest in peace. O sea, la vi, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque mira, tú eres más joven que yo. Yo viví el nacimiento de Google. Sí. Lo viví trabajando, cuando yo ya llevaba años trabajando. Un día iba pasando en esa época trabajaba yo en Compaq, iba pasando por el cubículo de un amigo que vivía en Houston y estaba en Colombia haciendo un trabajo. Y lo veo con la pantalla de Google toda blanca y el Google aquí en colores chiquitín. Y le digo yo, uy, ¿qué es eso, Juan? Porque navegábamos en Altavista y en Yahoo, Es verdad. que era todo Sí, lo contrario, sí. que era el horóscopo, las noticias, Un el montón. futuro, el Sí, pasado, el nos presente, no sé qué, no sé cómo, y el cajón de búsqueda escasamente se veía, ¿no? Sí, es cierto. Y Google era todo blanco y el Google en la mitad. Y entonces a mí me llamó la atención y me acerqué. Me dice, no, es una cosa nueva que acaba de salir. Mira, ven, siéntate aquí, te la muestro. ¿Qué quieres buscar? No sé qué. Lo buscamos. Yo le dije, pues es como Altavista, como Yahoo. Me dice, sí, sí, pero mucho mejor. O sea, Sí. fíjate lo que me tocó ver a mí. O Sí. sea, cuando no existía Google, ¿no? Y en ese momento, ¿qué pasó con Yahoo y Altavista? A que ya no existen. Fíjate, a mí me pasó también el mismo proceso, que yo buscaba en Yahoo y de repente ya no sé en qué momento dejé de... ¿Dejaste de hacerlo? Sí, dejé de hacerlo, sí, sí. ¿Ves? Es lo mismo, seguramente lo viviste tú es que ¿cómo era que se llamaba? A ver, es que hasta se me olvida el nombre. Antes de Chrome, usábamos, era Bueno, el de Microsoft, Sí, Internet Explorer, Explorer. que ya es increíblemente residual. O sea, no, es que eso ya, tú dices Explorer y yo creo que la gente que es más joven que tú y yo dicen, Sí. ¿ex qué? O sea, ya no, y Explorer era lo que era. Era lo máximo. Era lo que usábamos todos. Sí. Y un día llegó Chrome, que era más liviano. ¿Por qué ganó Chrome? Siempre gana, el que gana por algo. No, no es por ser igual al anterior, gana porque llega con algo que innova. Chrome lo que tenía era que te lo descargabas en el ordenador súper rápido, ocupaba muy poco espacio Sí. y todo lo que tú llamabas desde Chrome salía mucho más rápido. Entonces, claro, la ¿Verdad? velocidad hizo que todos hiciéramos ¡fua! Y nos fuéramos ahí. Y nos Sí, fuimos. sí. Y Explorer se quedó en la inopia, ¿ves? O sea, yo entiendo que en este mundo digital todos los usuarios somos absolutamente desagradecidos. Bueno, somos muy volubles. Mucho. Sí, sí, pero... Nos vendemos al mejor postor. Totalmente, pero también es el comportamiento digital. Ahora cuesta Claro. mucho, una marca le cuesta mucho la fidelización en cualquier En estrato. cualquier ámbito, sí. Sí, totalmente. ¿Y cómo acabará esto con esa puja entre Google y ChatGPT o la IA del momento? Yo no lo sé. Ahora de momento están contraatacando con el modo IA, veremos. Con el IA Overview, que es para Sí. las que nos estéis escuchando, la IA Overview es lo que cuando ahora buscas en Google, siempre te aparece arriba la IA, ¿no? Te Sí. hace como un pequeño resumen de todos los resultados orgánicos. Entonces ya hay mucha gente que se queda con ese resumen y no entra en las webs, sino que se queda ahí. Entonces, claro, hay clientes que te llaman a decirte, pero es que ya nadie entra, pero es que el tráfico se me ha caído. Es que se ha caído el tráfico de todo el mundo. De todo, sí. Entonces, justo. claro, entonces hay que o buscar otro escaparate para que se complemente con este e intentar aparecer en la IA, que esa es otra Sí. cosa, que es la segunda parte, porque ya en Estados Unidos aparecen productos en la IA. Sí. Tú haces una búsqueda, por ejemplo, yo qué sé, de cuáles son los zapatos más cómodos para trabajar, no sé qué, no sé cómo, y te aparece digamos, todo el razonamiento de la IA, y abajo te aparecen fichas de productos. Es muy fuerte.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya esa persona, ya ni siquiera esa búsqueda la vamos a hacer en Google. Posiblemente ya continuemos ahí. Que es un poco el enfoque. O sea, ¿cómo va a cambiar nuestra profesión, Ana, de aquí a los próximos 3 años? O sea, la nuestra, la de los Sí, SEOs, sí. en general todo marketing digital. Todo, todo. Vamos a tener que estar en constante cambio y constante En aprendizaje. constante evolución. Nosotras dos casualmente nos dedicamos dentro del marketing digital, porque eso es otra cosa que hay que explicar, Sandra. Sí. El marketing digital es como la medicina, ¿vale? El marketing digital no es una profesión, no, son muchas profesiones bajo un mismo paraguas. Entonces es como, si a un neurólogo le pides que te ponga un yeso, sabe poner un yeso, pero ese no es traumatólogo. No es especialidad. Exactamente. O a un, no sé, a un nefrólogo le pides que te mire un ojo, pues sabe lo que es un ojo, pero no es oftalmólogo. Entonces, en este mundo pasa lo mismo. Sandra y yo estamos en la misma especialidad que es paid media o todo el tema de anuncios en plataformas de pago como Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads y todos los ads del mundo y más allá, Sí. que de momento nos hemos visto bastante tocados por el mundo también de este paso digital, ¿no? Este avance hacia la IA, porque hay muchas funciones que antes hacíamos a mano, manualmente, Y ahora ya. controlábamos, ya no se pueden controlar. Ujú. ¿Hacia dónde va esto? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta que mucha gente, en un evento también que estuve hace 15 días justamente de esta especialidad, todo el mundo hablaba de eso y decía, bueno, ¿hacia dónde vamos? Sí, mira, esta conversación la he tenido yo bastantes veces con, bueno, una persona que tenemos en común que es Manuel Vilella. Ujú. Y justamente hablábamos de cómo va a ser el futuro del Paid Media Manager, del Paid Media Director, o sea, del Paid Media Specialist incluso. La persona que al final se está dedicando a hacer anuncios con todo este mare magnum de IA que tenemos alrededor. El cliente lo va a apreciar igual, el cliente va a pensar que este trabajo... Pues el punto era la parte más ejecutiva quedará de lado, porque esa es la parte Sí. que está ahí. La carpintería, toda la Sí, carpintería. la Ujú. parte más artesanal Sí. de, oye, vamos a hacer estos textos, vamos a poner estas imágenes, vamos a hacer esta imagen tan cuidadita y tal, ¿no? Ahora ya directamente toda la parte textual, la propia, ni siquiera tienes que coger un ChatGPT, ya las propias plataformas te lo ofrecen. te lo dan. Ujú. Entonces todo esto va a quedar y el valor lo va a aportar precisamente ese sentido crítico, esa estrategia. O sea, es donde va a tener el sentido de nuestra profesión, por lo menos para mí. Porque, Sí. porque justamente lo que tenemos es un montón de herramientas con un montón de tecnología IA detrás, pero nadie al mando. Justo. Yo estaba pensando, mientras tú hablabas, en cómo era hace 10 años. Ostras. Hace 10 años, yo te lo voy a recordar, porque seguro que tú te acuerdas también de esto, nos la pasábamos inmersos dentro de una interfaz, porque ese era nuestro trabajo del día a Me día, acuerdo. subiendo y bajando costes por clic, presupuestos, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, 0.50, 0.32, 0.45, 0.22. Y yo creo que siempre, o no sé si tú tenías esa sensación, pero acabo de revivirla, que era como si siempre estuvieras con el agua como hasta acá, porque Sí. nunca lograbas como sacar la cabeza del todo para poder ver una estrategia, porque No estabas se tan podía. inmersa en el La 0.32, manualidad. 0.42, 0.41. ¿Cuántos anuncios tengo? Porque te Sí. acuerdas que eran Sí. 35.800 anuncios por cuenta, ¿no? Por grupo de anuncios, Sí. y 200.000 grupos de anuncios y bueno, era una cosa loca. Una hipersegmentación increíble. Me acuerdo de esa época porque, de hecho, yo cuando lo cuento me dicen, no me puedo creer que vivieras eso. Yo empecé a trastear con Google Ads cuando solo había Search y Display. O sea, Claro. era lo mínimo viable. Lo Y era todo mínimo. tan manual, Ana, que me acuerdo de esos cambios en los CPC, de estar constantemente viendo. Mirando todos los días, mirabas, ¿cuánto Sí, fue sí. ayer, cuánto fue hoy, cuánto fue ayer, cuánto fue hoy? Sí. Claro, y el quality score, ay, se me subió, se Ostras. me bajó, uy, no le subo, le bajo, uy. Claro, Sí, yo sí, empecé, sí. mira, cuando yo empecé, no existía Analytics, por ejemplo, no había... Sí. Analytics es una herramienta para mirar las estadísticas de una web, de un negocio online. Hoy en día, si te llegara un cliente que no tiene Analytics, tú dirías, ese cliente viene de la edad de piedra, o sea, no existe, no existe, ¿vale? Yo empecé cuando eso no existía, yo empecé cuando el display estaba
apenas lanzándose. Es que ni siquiera existía, solamente había búsqueda. Y display, me acuerdo que me invitaron a un evento para venderme lo que era el display en Madrid. Y yo flipando en colores porque yo no entendía bien. Yo decía, pero ¿cómo va a ser esta publicidad tan rara que va a buscar al usuario? Esto no me suena. O sea, era una cosa, era otro mundo, era otro planeta, ¿no? Y el trabajo mío en ese momento, que también cuando tú empezaste seguro que fue el mismo, era redactar anuncios, cambiar textos, hacer 80.000 versiones del mismo anuncio para que lucharan entre sí, a ver cuál quedaba y los que no, entonces volver a reemplazarlos. Sí. Y si te fijas una cosa, es lo mismo que está pasando hoy en día, pero esto ahora lo va a hacer la IA por ti. Justamente, sí, de hecho ese periodo también fue fantástico como anécdota porque tú podías hacer las creatividades entonces con el Paint horribles. Con el Paint, Dios mío, sí, sí. ¡Qué horror! Con un botón así, Sí. feísimas y horribles. Ochenteras total, eran Y ochenterísimas. funcionaban, era Claro. increíble y funcionaban genial. Y ahora ya cúrratelas que no pasa nada. Pero sí, esa manera tan rudimentaria y manual, ahora te lo hace la IA. O sea, es Claro. el mismo trabajo, pero te quitas esa parte manual. Y justamente es que creo que lo has dicho antes muy bien, que no poder levantar la mirada No para ver podía, lo no realmente dabas. importante. Porque eran tantas las horas del día que tenías que estar con los bajando, subiendo presupuestos, coste del clic, no sé qué, mirando el detalle, el detalle, el detalle. Sí, Que cuando alguien te decía de cambiar una estrategia o no alcanzabas como a tener el overview que necesitas para poder de verdad cambiar algo o tomar una Sí. decisión, no podías tomar decisiones. Esa es la verdad. justo. Lo hacías sobre la marcha. Sí, Sobre pero la marcha. fíjate, yo creo que esto es como todas las tecnologías en este punto. En ese momento tan embrionario, había poca gente haciendo Google Ads. Muy poquita. Entonces, claro, es lo mismo que lo del Paint. Cualquier cosa que hicieras funcionaba. Cualquier cosa, ¿eh? Sí, Cualquier sí. cosa funcionaba. Yo recuerdo de hacer diseños con el Paint que ahora, mira, me avergonzaría si se mostrase. Y luego funcionaban fantástico, era tremendo. Entonces, claro, en ese punto quizás la parte estratégica no era tan importante porque no había tanta competencia, pero ahora está muy desarrollado. Sí. Hay gente increíble trabajando en esto y hay empresas que hacen unas inversiones muy fuertes tanto en la parte más estratégica como en la parte evidentemente de inversión económica. Entonces aquí la estrategia es cada vez más importante. O sea, la parte ejecutiva evidentemente hay que hacerla, pero si te la puede resolver una IA o... Mejor, claro. Sí, si esa parte se puede hacer de esa manera, genial, pero necesitas a alguien que dirija, alguien que lleve el volante. Sí, porque mira, hay una cosa que es interesantísima que me gustaría que la habláramos tú y yo, y es cuando tú, por ejemplo, intentas contactar o con tu empresa de telefonía, o con tu banco, Sí. o con, no sé, la empresa de seguros, lo que sea. Entonces te contesta por teléfono una IA, Sí. en el chat te contesta otra IA, en la web te manda un correo una IA y tú dices, vale, ¿hay alguien más? Quiero hablar con una O persona. sea, necesito un humano que hable conmigo porque en mi caso se sale de lo común. Ese tipo de automatizaciones yo las veo muy correctas y veo que de alguna manera evitan cuellos de botella cuando hablamos de procesos estándar. Es decir, yo soy el estándar, voy a reclamar algo que es digamos, lo lógico, ¿no? Sí. Pero cuando se sale de lo común porque hay un problema o hay una incidencia o hay algo, ¿a qué te vuelves loca? O sea, Sí, fíjate que eso entra directamente en el terreno de la Customer Experience y o sea, lo que es la experiencia del cliente, ¿no? Esa experiencia global que tenemos, no solo antes del momento de compra o cuando compramos, sino posteriormente Sí. cuando necesitamos soporte. Y esta cuestión también me la han hecho otras veces. Yo creo que es muy bueno tener llámalo IA, automatización o como quieras, algo que te acabe filtrando. claro, Eso que te está- haga un filtro. Exactamente, pero si la IA no está lo suficientemente desarrollada o no la has trabajado lo suficiente como para que detecte, oye, en este momento no puedo resolver este problema, Lo necesitamos pasó un una humano. persona. Exactamente, que creo que es el gran problema que también está ocurriendo con las empresas que ven la IA como una panacea, Sí. como oye, mira, voy a tener que dejar de contratar este tipo de personas o este tipo de puestos de trabajo. La voy a reemplazar. Sí, ya voy a tener una tecnología que me lo va a resolver. No. Y eso no, o sea, No. y hay que darse cuenta que el humano al final hay cosas que que una IA no puede reemplazar. Sí, si te puedes quitar ese filtrado mucho más rápido que tener que pasar por 3 personas diciéndole lo que te pase, que luego te pasen con la persona correcta, fantástico. Para la persona que llama y para Sí. la empresa. Sí. Pero tiene, como tú dices, cuando el caso... Sentido común.
Sí, cuando el caso se sale de lo normal, ese sentido común es necesario una persona. Es que alguien mira, te lo resuelva. hace poquito me pasó una cosa, Sandra, graciosísima. Mi marido y yo tenemos la costumbre, que cuando estamos por ahí en la calle, decir, ay, queremos comer X cosa. Sí. Llama ya y reserva para allá. O sea, Sí. llama ya al restaurante, digamos, son las 2 de la tarde. Llama ya y di que ya vamos, que nos Sí, en reserva. 10 minutos estamos allí. Exacto, sí, lo típico, ¿no? Pues hemos llamado, era una franquicia de pizzas y de comida italiana que nos encanta. Bueno, me contesta una IA. Que yo me di cuenta porque, bueno, yo tengo el oído afinado porque al final trabajo en esto, ¿no? Pero una persona normal no se da cuenta que es una IA. Muy bien. Me contesta una chica y me dice, no hay mesas. Claro, esa IA estaba programada para reservar desde mañana en adelante, no Sí. para el instante. Entonces le digo yo a mi marido le dije, me contestó una IA, acerquémonos al restaurante que, vamos, llegamos al restaurante, Sandra, todo el restaurante vacío. Bueno. Y se lo dije al encargado. Le dije, llamé y la IA que habéis puesto a que conteste me ha dicho que no había mesa. ¿Qué dices? Le dije, llama y verás que te va a decir que no hay mesa porque no la tenéis bien programada. Entonces, Sí. cuando lo que tenéis que hacer es que cuando una persona llame para pedir la reserva para hoy, que os pasen con vosotros, porque vosotros sois los que estáis aquí viendo realmente cómo está el aforo. Claro, justo. ¿Cierto? Sí. Ay, no, muchas gracias. Te lo juro, éramos 3 mesas. O sea, a eso me refiero, ¿me entiendes? Y es que no puedes reemplazarlo, eso no puede No. funcionar así. No, va a llegar un momento en el cual no vamos a hablar entre nosotros, no nos vamos a poner, tú me vas a llamar a mí, entonces mi máquina le va a contestar a la tuya. Y Con la tu tuya, voz, además. entonces tu máquina con la Sí. voz de Sandra va a saludar a la máquina de Ana con la voz de Ana y al final tú y yo no nos vamos a enterar de qué hablaron. Sí. ¿Tú me entiendes, no? O sea, eso es lo que yo pienso que no. Y el tema ético, tienes toda la razón. O sea, el tema de, por ejemplo, temas sanitarios, temas legales, temas un poco delicados. Yo creo que al final la información, yo creo que tiene que ser, yo soy en eso democrática. Todos tenemos acceso a la información Sí. que necesite o que queramos tener. Es decir, el mundo tiene que ser así. ¿Me entiendes? Yo sí quiero entender qué es una ley de la segunda oportunidad, Sí. pues debería tener acceso a esa información para entenderla, ¿vale? Pero otra cosa es que yo al chat GPT le pida que me lleve mi caso de la ley de la segunda oportunidad Por en un ejemplo. juzgado y que me rellene todas las cosas y o sea, hay una gran diferencia en esas dos cosas. Sí, es un tema de información, de lo que hacemos todos. ¿No? Lo hacemos en Google y lo podemos hacer en una enciclopedia y ahora lo hacemos con la IA. O sea, Sí. nos informamos, pero es ese punto de sentido crítico de decidir qué es lo que realmente es información, qué me creo a pies juntillas y, oye, llévame el caso. O sea, no hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. La IA no es un profesional que tengas al lado para que te lleve determinados temas o para hacerle determinadas consultas que sean muy taxativas, muy definitorias. Y con el tema sanitario para mí es un poco lo mismo. O sea, cuando vamos a Google y decimos tenemos determinados síntomas, que lo hemos hecho todos en alguna Todos. vez. Google, me Sí. duele la uña, ¿qué podrá hacer? Sí. Nos estamos muriendo todos cada vez que recibimos la respuesta. Eso no sustituye al médico de No. cabecera o al especialista. No puede sustituirlo. No. Entonces, ¿por qué estamos actuando diferente cuando hablamos de una IA? Claro, al final hay un punto en que podemos llegar a creerlo más, o sea, podemos llegar a pensar que es más real. Y sobre todo lo que te comentaba al inicio, gente más joven quizá, no con un sentido crítico tan formado, no con... Ujú. Puede creerlo... Inexpertos, más Sí. inexpertos en la vida, Sí. con mucha experiencia en la IA, pero poca experiencia en la vida. Sí. A mí me encanta la nueva generación, me parece fantástica, porque, bueno, le veo tantas cosas positivas como esa adopción tan fluida, tan natural de lo que es la tecnología, ya nada les sorprende, ¿no? O sea, son capaces de asumirlo con una naturalidad. Es IA, mañana es otra cosa, lo asumo. Cambian, tienen una Sí. permeabilidad impresionante. Sí, justamente, me parece fantástico. Y eso es algo que mi generación no tiene. No. Que hemos sido esa generación bisagra, ¿no? Que hemos vivido la era pre-internet, pre-redes sociales y ahora estamos inmersos en esto, pero hay una generación que desde lo ha tocado. Ha desde nacido niños. ahí, ha Sí. nacido ahí. Yo, por ejemplo, hay una cosa, mira, yo tengo mucha gente joven a mi alrededor. Sí. Yo soy la momia vintage, ¿no? En estos días me decía una entrevistada, Marina, hola Marina, me decía una momia vintage muy fashion, eso me dijo ella, yo la amo por eso, pero bueno, pero sigue siendo una momia vintage. Me impacta mucho una cosa, Sandra, tú que eres profesora,
Aquí había una chica, por ejemplo, la que conozco, que hizo un máster, pagó una pasta por ese máster y Sí. todos los proyectos del máster y todos los deberes del máster se los hizo ChatGPT. Ostras. Y yo le decía, pero entonces, ¿para qué pagas un máster? ¿Para qué lo estás haciendo? No lo pagues. Si no vas a estudiar y no vas a aprender, ¿para qué lo estás? No lo hagas, no pierdas el tiempo ni pierdas dinero. Sí. ¿Me entiendes? Si tú lo que quieres aprender es a manejar la IA, pues hazte un máster de la IA. Pero no hagas un máster de marketing digital o de lo que sea y le digas a la IA que te haga todo, porque era buenísima. Eso sí, con la IA era, bueno, ¿Y qué te contestó sobre no, eso? que era más fácil hacerlo así, que ya no tienen tiempo que perder, que, porque viven en un mundo, que es una cosa que también me impacta mucho, de mucha ansiedad, Sí, totalmente. de mucha ansiedad social, Sí, porque no hablan por teléfono, todo es chat, 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 el WhatsApp. Y dos, ansiedad de aprender sin aprender. O sea, es decir, sí. hago que hago, pero no hago. Es decir, entonces yo el otro día lo pensaba, y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, los colegios y bueno, todos los centros educativos, que de alguna manera se adapten al modo TikTok, yo creo que sería, Sí. o sea, los chiquillos aprenderían. Sí. Aprendería mucho más rápido en pequeñas cápsulas de 3 minutos. Eso me decía esta chica, me decía, es que yo más de 3 minutos me... Haciendo lo mismo, uff, Sí. Sí, ¿ves? sí, yo también lo creo. O sea, ese FOMO que tiene esta nueva generación, que en cierta manera permea también a la nuestra, porque Sí, sí, ya sí. también Nos sí, contagian. vivimos mucho más rápido. Yo lo puedo entender en el sentido de que creo que también es una generación que está muy desilusionada con la vida. Mucho. No con la vida en general, sino El futuro. sí, con ese futuro. Porque son, Mm, realmente nosotros éramos hasta hace poco la generación más preparada, ahora son ellos. sí. Y muchas veces el hacerte un máster, el hacerte X, es porque tienen que tenerlo, porque hay... Porque los padres los obligan, ¿no? Porque la sociedad los obliga, pero ellos no... Sí, o porque son ya mínimos. Sí. Antes tener un FP o tener el bachillerato era lo más. Después ya era necesario tener una carrera, o sea, ya era mínimo para... Ahora ya es carrera más máster. Llega un punto en que tienes que ir acumulando formaciones y Qué experiencias. estrés. Sí, para mí esta nueva generación, yo lo digo siempre, tiene un reto tremendo, porque tú Sí. ves a mí muchos alumnos pues me mandan cosas que han visto, ofertas laborales para ver qué opino, me van mandando cosas. Y digo, me parece esto muy loco. Piden a alguien junior que tenga 3 años de Que habla experiencia, 8 idiomas, que no sé qué, sí, que sí. tenga máster, que tenga no sé qué. Ves una serie de requisitos para ser a lo mejor un community manager en prácticas que Incompatibles entre sí. totalmente. Sí. Y muy poca oportunidad. O sea, y yo entiendo que esta nueva generación puede llegar a sentir frustración, puede decir, me siento engañado. Nosotros, Sí. la nuestra también se sintió Sí, engañada en sí, algún en su momento, momento. Ujú. pero esta se debería sentir mucho más frustrada y esa acumulación, ese FOMO, Mm. esa velocidad de vivir, para mí, bueno, te lo digo desde un punto de vista no sociológico, no soy socióloga ni nada, sino es una impresión personal, te das cuenta de que muchas veces tienen hambre, tienen ganas, pero lo que no encuentran es oportunidades. No encuentran la oportunidad Mm, correcta y se llenan de ansiedad y se llenan de miedo. Yo siempre totalmente. digo que son como la generación de la desesperanza porque Sí, ellos siempre están pensando, nunca voy a tener hijos, nunca me voy a comprar una casa, nunca voy totalmente. a tener un coche, nunca voy a no sé qué, nunca, nunca, nunca. O sea, el nunca es como su palabra, la variable que mantienen, ¿no? Sí. Y yo siempre intento cambiar eso, porque eso no es verdad. Y si eso le sumas el tema de la IA, pues ellos ya dicen, ¿Para qué? ¿Para qué voy a forzarme en hacer esto si al final me va a sustituir una IA? si esto lo hace más fácil, más rápido que yo, mejor que yo, o sea, pues, Sí, sí. ¿sabes? Y no se dan cuenta que si aprenden a manejarlo bien, ellos son los que van a ser indispensables. Yo, bueno, y aquí tocando ya el tema de los jóvenes, que entramos ya en el Sí. segundo pilar de contenido de este episodio, es ese tema que va muy relacionado, que es con la desesperanza, con la ansiedad, con la hiperdigitalización que estamos viviendo, del tema de todos estos chicos, la generación Z y los que vienen detrás, que quieren vivir, que viven su vida como si vivieran en Instagram, Sí. como si Instagram fuera la vida, ¿no? Y quieren vivir de Instagram, vivir en Instagram y vivir con Instagram. O sea, es como, y Sí. digo Instagram, TikTok, o sea, cualquier red social, ¿no? Porque hay varias. Eh,
Pero, ¿qué les pasa a esta gente tan joven? Porque quieren vivir dentro de ese mundo que no existe y no fuera. Pues realmente yo te digo, es que creo que también es una cuestión de entender un poco también ese contexto. Ten en cuenta que, claro, si lo miramos desde nuestro punto de vista, que no hemos tenido estos canales cuando teníamos su edad. Gracias a Dios porque los peinados, Virgen Santísima, gracias a Dios. Bueno, sí. Sí, yo doy gracias de que ciertos estilismos no había en ese momento redes sociales. No, Facebook, gracias Dios. Sí, gracias Marc. Sí. Pero sí, es cierto que en un momento determinado tú estás hiperconectado todo el día, algo que no nos pasaba a nosotros. No. Que nosotros teníamos, de hecho, vamos, quien más quien menos se ha criado jugando con sus amigos en la calle, de nuestra generación. Entonces, ya de entrada es un estilo de vida muy distinto. Muy diferente. Ahora de entrada tenemos a más gente dentro de casa, más gente teniendo pantallas desde una infancia. Y más solos. Y más solos, justamente, viviendo de una manera muy distinta a la que veíamos nosotros. Entonces, su expansión al mundo es esa red social. Entonces, hay un punto en que lo que está viendo todo el día es eso, y luego también que te crees que realmente la vida es eso. Es decir, nadie, esto es lo que se suele decir, nadie va a Instagram a llorar. O sea, todo el mundo mostramos nuestra mejor cara, ¿no? Nos hemos ido de viaje, hemos ido a probar ese smoothie. Las superfotos. Sí. Aquí tengo la foto con mi pareja, que somos súper felices. O sea, nadie muestra la cara negativa. O es muy raro encontrar caras negativas dentro de... Sí, o caras reales. Sí, o sea, la cara negativa de la vida que al final forma parte de la vida, o sea, es real también. Solo vemos esa parte positiva y lo hacemos inconscientemente todos, o sea, nadie queremos quizá mostrar, oye, mira, estoy aquí lavando los platos a las 12 de la noche porque eso no lo vamos a mostrar. Y con los pelos así. Sí, no, estamos estupendos y tal. Claro, al final eso te acaba, es un poco también lo que hablábamos del sentido crítico, si realmente lo que estás viendo, lo que acabas asumiendo como que es real, piensas que es real y quieres tener eso y empiezas inconscientemente o conscientemente a imitarlo, a poner tú algo similar o a intentar emular esa vida. Entonces, claro, por una parte para mí está eso y por otra parte está esa desilusión que existe de me han vendido una vida que no... Me vendieron la moto, esta vida no es lo que yo esperaba. Sí, hay desde un punto de vista que tú ves que un youtuber cobra al mes lo que un abogado en un año, ¿por qué voy a querer yo estudiar Derecho? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a querer estudiar Derecho, el máster, luego estar... Matarme, quemarme las pestañas. Claro. Sí, competir, estar ahí matándome, madrugando. Cuando aprendo a hacer YouTube, empiezo a monetizar, hago mis directos, hago no sé qué, y estoy facturando tanto que en 3 años estoy viviendo en Andorra. Sí. Claro. Es tal cual. Quizás ahí el punto es decir, oye, sí, hay gente que es muy top, que está, vamos a decir Ibai, vamos a decir todos los que conocemos, ¿no? De todos los youtubers así conocidos. Pero eso es un porcentaje mínimo de todo lo que está. Pero como siempre, Sandra, es como, vamos a ver, ¿cuál es el mito de la gente que se va a ir a Los Ángeles? Todos quieren ser actores, pero ¿cuánto lo logran? Exactamente. Pero fíjate que, claro, el punto en que lo tengas tan cerca, el que lo tengas tan a mano, el que estés viendo, porque tú no ves al chico que tiene 30 seguidores o 30 followers en las redes sociales, no, ves al que tiene 1 millón, al Ibai de turno. Entonces... Desde ese punto de vista, tú lo que estás viendo es ese, y estás viendo, ostras, qué bien que le va, fíjate. Qué fácil, esto es fácil. Es fácil, le están pagando no sé cuánto por una colaboración, le están invitando a comer a no sé dónde, está haciendo no sé qué, fíjate qué cosas que hace. Pues es lógico que tú quieras ser igual. No, eso es cierto. A mí lo que me preocupa de esto es eso, que tú dejas de vivir la realidad por montarte en un sueño, ¿me entiendes? Y que se ha de alguna manera democratizado de tal forma que ya yo creo que está afectando seriamente a la juventud. A mí, fíjate, eso es una preocupación y también es una preocupación que ese joven, que a lo mejor, como te decíamos antes, tampoco tiene ese sentido crítico tan formado, no le esté frenando a nadie, porque hay padres que se suben al carro también. Claro. Yo recuerdo en un congreso de marketing, el congreso Ecomaster de hace unos años, que a mí hubo una cosa que me impactó y creo que me voy a acordar siempre. Vino la youtuber más joven de España, que era una niña preciosa que tenía 2 años, con sus padres. 2 años. 2 años. Y bueno, la niña, realmente la niña le mandaban juguetes. Ah, eran los juguetes. Sí. Jugaba con los juguetes, tenían sus vídeos en YouTube y tal. Y los vídeos, sabemos que el consumo de un niño en YouTube es muy distinto al de un adulto. Ve el vídeo, lo vuelve a ver, lo ve otra vez. O sea, la niña tenía un gran éxito. Y hablando con los padres,
A mí me impactó mucho porque los padres no trabajaban, se dedicaban únicamente a grabar a su hija, Manager de la niña. los managers a gestionar su canal de YouTube. Y a mí eso fue algo que me impactó. O sea, claro, ¿en qué punto hay una cierta exposición de una niña que es claramente una menor en un momento Qué fuerte. Claro, porque yo les decía, pero le están mandando comentarios, sí, le mandan comentarios así, hacen comentarios, pero ella ahora mismo no sabe leer, no los puede gestionar, los gestionamos nosotros, ella no lo sabe. La niña evidentemente no sabía de esa exposición. Pero ¿y cuando la empiezas a ver? Claro. Y esa niña al final, en un momento determinado, crecerá y toda su infancia está ahí. Entonces, claro, es una ética delicada. O sea, para mí hay un punto ético bastante delicado. Hay un punto delicado. Me estás haciendo pensar un poco en el caso, por ejemplo, en el mundo offline de Shakira. Que la historia de Shakira es una cosa idem. Sí. Ella es lo que es hoy en día porque sus padres creyeron en ella. Porque si tú a tu padre le dices, es que yo quiero cantar y bailar, y tu padre te dice, sí, sí, hija, vale, ¿y qué más? O sea, pues Shakira no sería lo que es hoy en día, ¿me entiendes? Sí. Tiene que haber un apoyo, pero a la vez ese apoyo tiene que hacerse, como siempre lo digo, con un poco de sentido común. Porque tú no puedes llevar a tu niño o a tu niña, como pasaba, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la canal Disney, Sí. que hace muchos años, pues estaba Britney Spears, estaba Sí. esto, digamos, los que están hoy en día, que ya son Miley Cyrus y todos estos, que al final hoy en día se está sabiendo que como eran pequeñitos, pues habían cierto tipo de abusos, pasaban cosas Sí. que no se veían de cara a la galería, ¿no? Pues eso mismo se puede traspolar aquí al mundo digital, o sea, ¿qué está pasando detrás de la cámara? ¿Me entiendes? Con ese niño, Sí. con esa niña. ¿Qué pasa cuando se apaga la cámara? Claro, es un punto delicado y entendiendo, como tú dices, que para algunas personas puede ser una oportunidad el iniciar así una carrera más mediática, para mí hay una ética complicada cuando hablamos de menores y de Sí, Internet. y luego eso, claro, ¿qué pasa cuando se apaga la luz, cuando se apaga la Sí. cámara? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta sería, ¿qué pasa cuando se enciende la cámara? ¿Me entiendes? ¿Qué está pasando ahí detrás? ¿Ves? Sí. Con ese niño. Entonces, no, eso es un tema muy delicado porque además, claro, cada vez son más jóvenes. Es que eso es lo que yo veo en esta generación, ¿sabes? Ya a los 20 y pico de años veo mucha gente frustrada, a lo mejor también por eso, ¿no? Que les ha tocado conseguirse un trabajo tradicional, les ha tocado madrugar, o sea, no lo ven como una oportunidad, lo ven Ya. como me tocó. ¿Por qué? Porque no tengo el talento suficiente para ser Ibai, no tengo el talento suficiente para ser, pues yo qué sé, la influencer Ya. del momento, no tengo el tipazo, no tengo el pelazo, no tengo, ¿sabes? Entonces no soy eso, entonces pues me tocó, ¿no? Claro. Y eso me preocupa mucho porque eso es un mundo de mentiras, es decir, es un mundo, es como el cine. Sí. Muy pocos logran estar ahí. No todo el que quiere ser actor lo ha logrado. Lo ha logrado un porcentaje así de pequeñito. Y lo mismo puede pasar con Instagram y con TikTok. No todo el que quiera ser TikToker lo logra. No, al contrario, que es un porcentaje que es pequeño. O sea, tú puedes entenderlo como, mira, voy a tener un hobby, voy a tener una afición que a lo mejor puede ir, Sí, si va más, pues va más y va ya. más Sí. y si no, pues también está bien, me divierto mientras tanto, vale, es mi entretenimiento. Pero claro, basar tu vida profesional en eso cuando realmente pones Es toda... algo que tiene mucho que ver como la suerte, el azar, no sé cómo explicarte. Sí, hay muchos factores. Además, ¿Cierto? tú puedes ser bueno comunicando, pero en un momento determinado no puedes encajar, o sea, O el algoritmo no te tiene en cuenta por A, por B, por C Sí. y hasta ahí llegaste. Y de hecho cada día más, sobre todo en espacios como TikTok, que son, para mí TikTok es muy democrático, yo siempre lo digo, bueno, yo investigo habitualmente sobre TikTok y me parece de las redes sociales a día de hoy más democráticas, porque no tiene en cuenta tu número de seguidores, no tiene en cuenta lo famoso que tú puedas llegar a ser, Sí. sino que puedes aparecer, pero igual que apareces en unos casos, no tienes por qué aparecer en otros. Entonces... hay un factor azar, un factor algoritmo, ¿no? Sí, sí. que está ahí. Entonces, no tiene que ver con tu valía personal. Tú puedes ser, como digo, muy bueno comunicando, puedes ser muy bueno en tu tema, pero a lo mejor has elegido un nicho. Entonces, ese nicho te va a atraer o muy poquitos seguidores o quizá no sea tan interesante en el espacio En el que tú espacio que te mueves, o a lo mejor, Ya está. pues sencillamente no lo haces bien. Realmente ser influencer o ser creador de contenidos es una posibilidad, como otras muchas Trabajo posibilidades. más, sí, Justamente. pero no es una forma de vida, ¿me entiendes? Que ese es el problema que Claro. yo veo. Porque además, ¿cómo luchar con ese tema de tu ver a que tu compañero de colegio, tu compañero de instituto, a los 25, 22, 23 años, anda en un Ferrari último modelo
tiene una mansión y tiene, ¿me entiendes? O sea, es que es una cosa Claro. muy fuerte. Tenemos una amiga, Elena, que justo Alicante City Style, que justo lo hace muy bien en redes sociales, ha logrado crecer la comunidad y es perfecta para hacer ese trabajo de creación de contenidos, pero no todo el mundo es Elena, no todo el mundo tiene esa habilidad. Para mí es una habilidad Sí, que me quito el sombrero, ¿eh? sí, Porque no es fácil, hay que reunir una serie de características. Entonces, yo creo que aquí la moraleja para la gente más joven y la gente, de pronto las mujeres que nos están escuchando en este momento es, primero con la IA, pues que la IA es un complemento, es una herramienta de trabajo que lo interesante aquí es aprender a Sí. manejarla, no temerle, porque siempre le tenemos miedo a lo que no conocemos. sí. Pero si lo conocemos ya se nos quita el miedo. Es así de Justamente. fácil, ¿vale? Y segundo, en cuanto al tema de vivir con y para Internet y vivir dentro de las redes sociales, si eres madre y es tu hija o tu hijo el que está en este momento intentando meterse en este tema, pues verlo como eso, como si en los años 80 te dijera, quiero ser actor y me quiero ir a Hollywood, tal cual. Sí. No vas a empezar en Hollywood actuando en la película de Steven Spielberg, no, por ahí no se empieza. No. Vas a empezar seguramente de otra manera y a lo mejor no tienes talento, prepárate para eso, Ujú. ¿vale? Y tómatelo como un hobby. No te Sí. lo tomes como, al principio no te lo tomes como tal porque eso no te vas a frustrar. Y si eres tú la que estás buscando hacerlo, pues fórmate, tienes que tener la conciencia, la Sí. madurez y el sentido común de darte cuenta de lo mismo, que puedes tener éxito o puedes no tenerlo. Yo creo que la de la formación es también un punto hiper interesante, Ana, porque al final parece que quien es creador de contenidos, influencer, etcétera, es alguien que llega, se pone delante de una cámara y de repente tiene éxito, y realmente hay No. mucha gente que está muy formada detrás. Eso es un Y trabajazo. Sí, es un trabajo en tanto en cuanto conocer bien las redes sociales, los formatos, conocer bien a tu público, tener ese don de gente, esa habilidad que comentábamos antes. Entonces, te puede salir o no te puede salir, o sea, puedes tenerlo todo y puedes no tener suerte, Sí. pero no pasa absolutamente nada. Ese conocimiento que has acumulado seguro que te vale para otra cosa. Seguro que te vale para otra cosa. Yo creo que ese es el consejo que damos, tanto, en eso estamos de acuerdo, Sí. tanto Sandra como yo que trabajamos en esto, nos movemos muchísimo en el mundo digital, conocemos a muchísima gente de este mundo de cualquier especialidad y es eso, sentido común, no mucha resistencia a la frustración y adaptarse, ser muy resiliente, la adaptación sin frustración. Sí, eso es lo complicado aquí. Eso es lo complicado. En todo caso, Sandra, mira, encantadísima de tenerte aquí en el podcast. Me encanta que hayas aceptado la invitación. Qué rico esta conversación contigo porque siempre es muy gratificante hablar con personas inteligentes. De verdad que sí, es muy gratificante. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, a todas vosotras y a todos vosotros que estáis detrás de la cámara, muchísimas gracias por escucharnos en el día de hoy en este episodio. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Ana.